nuestras manos, mi Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas y por lo que vas a hacer. Y ahora, Señor, permítenos examinar tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos claridad en nuestras mentes por medio del Espíritu Santo, que podamos ver tu palabra con toda claridad. Y que, Señor, después de escuchar tu palabra, que en los corazones de esta tu iglesia, mi Señor, dé fruto para ti, para que tú seas honrado y glorificado. Que podamos, mi Señor, todos nosotros poner en práctica tu palabra. No solo la queremos escuchar, sino, mi Señor, queremos vivir tu palabra. Ayúdanos en esto. Y también te ruego, mi Dios, que me concedas, Padre, honrarte a través de compartir tu palabra. Que tú seas exaltado en cada corazón, en cada vida y en medio de esta tu iglesia, mi Señor, para que tú recibas toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Estamos en una serie de predicaciones acerca de la carta a los Filipenses, mis hermanos. Esta es la predicación número 7 de 12 que he planificado para que podamos, mis hermanos, examinar esta carta. Y el título de esta predicación, mis hermanos, puedo aprender a estar contento. Esta es la predicación en esta mañana. Espero que tengan sus boletines allí a la mano con una pluma, un lápiz, mis hermanos. Espero que lo tengan allí disponible. Y para los que nos visitan el día de hoy, allí hay algunos espacios, mis hermanos, y solamente es un recurso didáctico. Es un papel, mis hermanos, el boletín, y allí pueden anotar. Pero es importante anotar lo que Dios le dice a uno, mis hermanos, porque luego la mente es frágil y se olvida. Entonces uno puede anotar y hacer sus anotaciones y llevárselo, mis hermanos, y repasar las cosas. ¿Se puede aprender a estar contento, mis hermanos? Sí se puede, y es lo que la palabra de Dios dice. Realmente, mis hermanos, muchas personas piensan que la felicidad, el estar contento, el tener gozo, es simplemente una cuestión de suerte. Solo es suerte. Muchos piensan que si uno no es feliz o si uno no está contento, mis hermanos, es porque uno no tiene suerte, y al revés, mis hermanos. Una persona pues puede estar feliz o contenta porque tiene suerte, mis hermanos, porque tiene circunstancias adecuadas, circunstancias felices, circunstancias prósperas, y entonces la persona, mis hermanos, está contenta. En realidad, mis hermanos, debemos entender que el estar contento, el estar con una actitud de gozo, es algo que se aprende, mis hermanos. Es algo que todos, ustedes y yo, todos nosotros podemos aprender. Y hay ciertas cualidades que la palabra de Dios coloca que, mis hermanos, si las aprendemos, nuestro gozo, nuestro contento en la vida crecerá grandemente, mis hermanos. Si tú y yo no tenemos estas cualidades de vida, mis hermanos, por el contrario, nuestra infelicidad, el estar pues no contento, mis hermanos, o disconforme con la vida, eso va a crecer exponencialmente, mis hermanos. Saben, quizás nunca han pensado sobre esto, pero si lo menciono, mis hermanos, ustedes van a saber automáticamente de lo que estoy hablando. Por ejemplo, mis hermanos, si tuviéramos dos columnas y pudiéramos anotar, mis hermanos, allí en una hoja, dos columnas, y pudiéramos anotar algo, mis hermanos, la columna de la felicidad y la columna de la infelicidad, y les preguntara, ¿en qué columna va la impaciencia? Seguro que todos responderían, mis hermanos, que la impaciencia va en la columna de la infelicidad. Mis hermanos, la gente impaciente tiende a ser infeliz. ¿Sí están de acuerdo en eso, mis hermanos? Las personas que son impacientes, no, mis hermanos, no viven contentas, no están alegres, mis hermanos. Pero mientras más paciente sea uno, si uno aprende más paciencia, saben, mis hermanos, más feliz va a ser. Y eso tiene sentido. Siguiendo con este ejemplo, mis hermanos, si yo les dijera, por ejemplo, mis hermanos, la crueldad, ¿en qué columna la colocarían? ¿En la de la felicidad o en la infelicidad?
es obvio, ¿verdad? En la de la infelicidad, mis hermanos, la bondad iría en la columna de la felicidad, mis hermanos. Y podríamos seguir así, podríamos hacer una lista completa, mis hermanos. Si yo les dijera que soy arrogante y soberbio, mis hermanos, ¿saben? Yo voy a tender a ser infeliz, a no estar contento. Pero, mis hermanos, si les dijera que soy humilde, entonces voy a tender a estar más contento, más feliz, mis hermanos. Así es que en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera compartirles 4 cualidades muy importantes que tú y yo, todos nosotros necesitamos construir en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la actitud de felicidad, la felicidad, el contento, el estar contento, gozoso, mis hermanos, es un asunto muy, muy importante. Y si queremos estar así, mis hermanos, contentos, entonces tenemos que construir estas cualidades en nuestras vidas. Quiero, mis hermanos, hacer una acotación. La felicidad no viene por las circunstancias, va más allá de las circunstancias de la vida. Muchas personas creen esto. Si me va bien en el trabajo, estoy bien con mi familia, me va bien en lo económico, entonces puedo estar feliz. Pero si tengo algún problema en el trabajo, si tengo algún problema familiar, si no, mi economía no va bien, entonces, mis hermanos, uno no vive feliz o contento. No. El creyente, mis hermanos, parte de la base, de una base sólida para estar contento en la vida, y esto es Jesucristo. No depende de las circunstancias. No depende, mis hermanos, si nos va bien que estemos contentos. No, depende de la base que es Jesucristo, mis hermanos. Y esto debemos entenderlo en primer lugar, antes de ver las cualidades, mis hermanos, porque no surge el que una persona esté contento por ser algo natural dentro de ella. Es decir, que dentro de cada uno de nosotros surja algo interno, mis hermanos, que nos haga estar contentos o felices. No. El estar contento, alegre, feliz, a pesar de las circunstancias, eso viene por tener una relación íntima con Jesucristo. Es así, mis hermanos, y debemos partir de esta base. Esta es la base, mis hermanos, para estar contento. No las circunstancias, sino la relación con Jesucristo. Y es allí donde debemos estar, mis hermanos. Pablo había aprendido esto. Esta carta, mis hermanos, lo he comentado ya en alguna otra ocasión en semanas pasadas. Pablo estaba preso en Roma y él escribió esta carta a la iglesia de la ciudad de Filipos, que estaba en Grecia, mis hermanos, a esta iglesia, mis hermanos. Y en esta carta Pablo les escribe, mis hermanos, agradeciéndoles por la ofrenda que le habían dado, pero también es de notar, mis hermanos, que no hay ninguna nota de tristeza, no hay notas de dolor, no hay notas de ansiedad, mis hermanos, en esta carta, a pesar de que Pablo está preso, mis hermanos. En realidad, en esta carta, mis hermanos, Pablo está expresando, mis hermanos, mucho contento. Y eso es lo que vamos a ver, mis hermanos. Quiero leerles la escritura, el pasaje de la Biblia, mis hermanos. Ustedes también lo tienen allí en su boletín. Es Filipenses 2, del 19 al 30. Quiero leerlo para ustedes, mis hermanos queridos y amados. Quiero leerlos este pasaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, si ustedes lo van siguiendo allí en sus boletines, lo podrán ver. Vamos a verlo, mis hermanos. Permítanme leer para ustedes. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades,
porque él tenía grande deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí el apóstol, mis hermanos, está escribiendo a la iglesia de Filipos, y en esta iglesia, mis hermanos, Pablo les envía o les da noticias de dos personas. Pablo lo que está haciendo, mis hermanos, es que pretende enviar a la iglesia de Filipos a Timoteo y también a Epafrodito, mis hermanos. Eso es lo que dice en el versículo 19. Si ustedes lo vieron en la pantalla, lo pueden ver allí en su boletín. En el versículo 19 dice que va a enviarles a Timoteo. Y en el versículo 25, mis hermanos, si ustedes lo ven allí en su boletín, dice que quiere enviarles también a Epafrodita, quien es un miembro de su iglesia, era un miembro de la iglesia de Filipos, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Dos cosas, mis hermanos, está haciendo el apóstol Pablo. Dos cosas. En primer lugar, Pablo está aprobando a dos hombres como modelos a seguir. Qué bueno, mis hermanos, que una iglesia tenga varones, también mujeres, mis hermanos, que sean modelos de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y de lo que está haciendo, de lo que sigue haciendo. De hecho, mis hermanos, Pablo le escribe a Timoteo, mis hermanos, años más tarde, todavía preso Pablo, le dice que a las mujeres mayores, dice, enséñales a que enseñen a las mujeres más jóvenes. Qué bueno que en una iglesia, mis hermanos, pueda haber varones y mujeres, modelos de lo que Cristo está haciendo en ellos y de obediencia y santidad. ¿Para qué? Para que otras personas vean también, mis hermanos, que se puede vivir la vida cristiana y se puede obedecer al Señor. Y Pablo, mis hermanos, está respaldando a estos dos hombres. Pablo está aprobando a dos hombres como modelos a seguir. Primero, mis hermanos, dice de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Es decir, no hay ninguno como Timoteo. No tengo otra persona, no cuento con nadie como Timoteo. Eso es lo que dice, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, que escribió pues varias cartas del Nuevo Testamento, mis hermanos, está diciendo, no conozco a nadie como Timoteo en todo el mundo, a nadie tengo como él. Pónganle atención a este hombre. Eso es lo que dice Pablo, mis hermanos, aquí. Pero también dice de Epafrodito. Más adelante dice allí, recibidle, dice, tened en estima a los que son como él. Es decir, ténganlo en profundo afecto, en gran estima a las personas que son como Epafrodito, mis hermanos. Pablo entonces lo que está haciendo en este pasaje está aprobando a dos hombres, Timoteo y Epafrodito, como modelos a seguir. Pero hace Pablo una segunda cosa, mis hermanos. Pablo estaba afirmando también en este pasaje que enviar a estos hombres a la iglesia de Filipos, eso traería gozo. El enviarlos a la iglesia de Filipos traería alegría, mis hermanos. Por eso dice en el pasaje, espero enviarlos pronto. Quiero enviárselos a ustedes. Y da tres razones el apóstol Pablo, mis hermanos.
3 razones da el apóstol. ¿Cuáles son estas razones? Primer lugar, para que yo también esté de buen ánimo, dice el versículo 19. Por eso dice, quiero enviarles a Timoteo para que yo esté bien, esté contento, yo esté de buen ánimo, porque sé que Timoteo va a hacer algo bueno entre ustedes. Eso es lo primero, mis hermanos. En segundo lugar, la segunda razón de enviarlos, mis hermanos, es que dice allí el apóstol, para que al verle de nuevo, dice allí, de nuevo os gocéis, se alegren de que ellos están allí con ustedes. Y en tercer lugar, allí en el versículo 28, la segunda parte del 28 dice, mis hermanos, y yo esté con menos tristeza. Cuando se los envíe, yo voy a estar menos triste. Entonces, son las 3 razones, mis hermanos, de cómo estos hombres estaban haciendo las cosas, cómo estaban viviendo, mis hermanos. Mis hermanos, aquí podemos aprender cosas. Y es precisamente en este ejemplo de Epafrodito y de Timoteo, mis hermanos, que vemos 4 cualidades en estos hombres, cualidades que ustedes y yo también podemos aprender y practicar para estar más contentos, más gozosos, vivir, mis hermanos, de una manera más feliz. Así es que, mis hermanos, quiero que veamos esto. Como pastor de ustedes, mis hermanos, la verdad, yo deseo, sinceramente, que ustedes tengan una actitud, mis hermanos, adecuada para la vida, a pesar de lo que puedan enfrentar, a pesar de lo que pueda venir, mis hermanos, ustedes puedan siempre estar contentos, alegres, mis hermanos, menos ansiosos, menos preocupados. Así es que estos hombres de la palabra de Dios, Epafrodito y Timoteo, eran tan dignos y están en esta escritura, en la Biblia, mis hermanos, para que ustedes y yo aprendamos estas cualidades, para que aprendamos, mis hermanos. Así es que hay 4 cualidades que ustedes y yo debemos aprender, mis hermanos, para estar contentos. Y quiero compartirles estas 4 cosas. Si yo deseo estar contento, alegre o feliz, tengo que aprender a qué cosa. 4 cosas tenemos que aprender. Primer lugar, mis hermanos, si lo quieren anotar. Primer lugar, si deseo estar contento, ¿qué tengo que aprender? Primer lugar, tengo que cambiar el enfoque de mí hacia los demás. Tengo que cambiar el enfoque de mi persona hacia los demás. Este es el punto de partida, mis hermanos. Debemos cambiar el enfoque de nosotros mismos, a estar centrados en nosotros mismos, a enfocarnos hacia otras personas. Tenemos que preocuparnos por otras cosas aparte de nosotros mismos, mis hermanos. Tenemos que preocuparnos por las necesidades de las personas que nos rodean. Si todo lo que tú y yo pensamos es yo, mis hermanos, vamos a ser las personas más miserables del mundo. Pero si realmente, mis hermanos, queremos estar felices, contentos, mis hermanos, tenemos que quitar ese enfoque de mirarnos solamente a nosotros. Tenemos que quitar ese enfoque. Pablo, mis hermanos, está hablando aquí precisamente de esto. Versículos 20 y 21, mis hermanos, si me siguen allí. Podemos leerlo allí, lo tienen en su boletín, mis hermanos, Filipenses 2, 20, 21. Vamos a leerlo, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Lo notan, mis hermanos? Fíjense bien lo que está diciendo Pablo. A nadie tengo del mismo ánimo, es decir, con la misma actitud, y que tan sinceramente se esté interesando por ustedes. Eso es lo que habla el apóstol. Y agrega allí en el 21, todas las personas buscan lo de uno, lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Eso es cierto para la mayor parte de las personas, mis hermanos, la gente que está a nuestro alrededor, quizás las mismas personas con las que vives o quizás tú. Todo el mundo busca sus propios intereses. No hay muchas personas que estén cuidando de los intereses de otros o de tus intereses.
Quizás, si lo voy a hacer de manera personal, puedes nombrar una persona que esté cuidando tus intereses, lo que a ti te importa. Puedes nombrar a alguien. No son muchos, mis hermanos. La mayoría de la gente está cuidando sus propios intereses, no los tuyos. Naturalmente, mis hermanos, y así somos, tú y yo, todos nosotros tendemos a cuidar nuestros propios intereses. Yo no tiendo a ver tus intereses, tú no tiendes a ver los míos, mis hermanos. Yo no me levanto por la mañana y pienso, me estoy preguntando si para ti va a ser un día difícil hoy, mis hermanos. No, y debemos reconocerlo. Cada uno de nosotros se levanta pensando en sí mismo. Tú tiendes a pensar en ti, yo pienso a pensar también en mí mismo, mis hermanos. Pero Pablo aquí está diciendo esto: no cuento con nadie como Timoteo. Timoteo es diferente, es distinto, porque en realidad él tiene un genuino interés en ustedes, le está diciendo a la iglesia de Filipo. No solo en sí mismo, sino tiene un genuino interés en ustedes. Todos buscan sus propios intereses. Noten esta frase, mis hermanos: a ninguno tengo del mismo ánimo, dice el pasaje. En otras palabras, mis hermanos, es muy inusual, es raro este tipo de personas. No hay nadie como él. Y agrega allí que tan sinceramente, tan genuinamente se interese por ustedes, dice el pasaje. ¿Saben? Hay muchas personas que fingen interés, mis hermanos. A veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, nos encontramos a alguien y nos empieza a contar, mis hermanos, de su vida y eso, y tú estás con tu mente en otro asunto, en otra cosa. Estás pensando en lo tuyo, en lo que tienes que hacer, en tu preocupación, y lo que la persona te está contando, ni siquiera lo has escuchado. Estás fingiendo. Y hay muchas personas que fingen estar interesadas en otras, mis hermanos, sí, pero en realidad no lo hacen genuinamente, con sinceridad. Pablo está diciendo que Timoteo tiene un interés genuino, mis hermanos, en otras. Realmente se estaba preocupando por la iglesia de Filipos, mis hermanos. De lo que estoy hablando aquí, mis hermanos, es de una cuestión de enfoque. Es una cuestión de enfoque. La primera clave, mis hermanos, para poder estar contentos, felices, alegres, tenemos que cambiar nuestro enfoque de nosotros mismos hacia otras personas. Es decir, mis hermanos, debemos estar dispuestos a cuidar de otros. Te pregunto, ¿haces esto de manera normal? Normalmente no. Normalmente no, mis hermanos. Pero eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Cuando tú entras en un cuarto, en una habitación, entras en algún lugar, normalmente no piensas allí. ¿Quién de esta habitación, quién de este cuarto necesita algo? ¿Quién de este cuarto necesita mi ayuda? ¿A quién puedo ayudar? No. Cuando uno entra en una habitación, mis hermanos, llena de personas, lo que uno piensa es cómo me veo. ¿No es así? ¿Cómo me veo? Eso es lo que hacemos, mis hermanos. ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Sabes? Debemos entrenarnos de manera intencional. ¿Qué quiero decir? No va a ocurrir por azar, por la suerte, por casualidad, no. De manera intencional para hacer lo contrario y cambiar el enfoque de hacia nosotros, hacia las otras personas. Eso debemos hacer, mis hermanos. Para aquellos que son solteros, déjenme decirles esto. Déjenme darles un consejo, mis hermanos, para aquellos que son solteros. Es mejor quedarse en casa sin una cita, sin salir con alguien, mis hermanos, que solamente está envuelto en sí mismo. Si algún varón, mis hermanos, un varón soltero, comienza a salir con una persona que solo está enfocada en sí mismo, la verdad eso no es buena relación. Por el contrario, si una mujer soltera
Una mujer soltera, mis hermanos, comienza a salir con alguien y se da cuenta que esa persona solo está enfocada a sí misma, pues, mis hermanos, es mejor cortar la relación. ¿Por qué? Porque la relación no va a conseguir o va a ser buena, mis hermanos, porque las personas solo están enfocadas en sí mismos. El pasaje dice que hay algunos que solo se preocupan por su propio bien y no están viendo las necesidades de otros, o como dice el pasaje, no ven lo que es de Cristo Jesús. Yo creo, mis hermanos, sinceramente, que tenemos que admitir que muchas veces tú, yo, todos nosotros nos hemos perdido de ver, de observar las necesidades de las personas que amamos. Allí en tu propia casa, las necesidades de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu mamá, de tus hijos, o en tu trabajo, nos las perdemos completamente. Me ha pasado a mí y estoy seguro que a ti también, mis hermanos, porque no estamos prestando atención hacia los demás, porque no hemos cambiado nuestro enfoque de nosotros mismos hacia otros, mis hermanos. Nos perdemos de cuidar las necesidades de otros. Y sabes, mis hermanos, debemos cambiar esto. Filipenses 2:4, mis hermanos, ¿lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Haces esto en tu casa? ¿Haces esto con tu familia, con tu esposa o tu esposo? ¿Con tus hijos lo haces? ¿Con tus padres o en tu trabajo? ¿Estás haciendo este pasaje de la Biblia, de la Escritura? Ahora, quiero decirles, mis hermanos, no es fácil de hacerlo, es fácil decirlo. Es fácil decirlo, pero no es fácil de hacerlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo en nuestra cultura, mis hermanos, y también nuestra naturaleza, todo nos enseña a ser egocéntricos. Primero yo, luego yo y al último yo. Es así, mis hermanos. Saben, leí un estudio acerca de libros, los últimos libros que se han publicado, mis hermanos, en el último 1.000.000 de libros, se estudiaron 1.000.000 de libros en los últimos 200 años, mis hermanos, en el cual se compararon cuáles eran las palabras más frecuentes que venían en esos libros. Y las palabras más frecuentes eran yo, mío, mi elección, soy único, soy especial, mis hermanos. Y estas palabras están siendo empleadas muy frecuente en nuestros días. Pero las palabras que no se escuchan muy frecuente ahora, mis hermanos, son es mi responsabilidad y voy a orar. Saben, mis hermanos, lo que pasa es que vivimos en una cultura egocéntrica. Y como lo he dicho en otras ocasiones, lo voy a decir, mis hermanos, el cristianismo es contracultural, va contra la cultura de nuestro tiempo. Incluso los comerciales, mis hermanos, si abres una Coca-Cola, mis hermanos, destapa la felicidad. O cómprate un Audi y el gozo es algo que tú conduces en ese carro. O también, mis hermanos, la Pepsi tenía una campaña de publicidad que decía todo lo que importa es el hoy, cuando tú abres tu Pepsi. O el Sprite, obedece tu sed. ¿Lo han escuchado? Obedece tu sed. En otras palabras, cede a cualquier urgencia que tú tengas. Así es, mis hermanos. Y podría seguir así. La verdad, mis hermanos, la conclusión de todo esto es que la cultura en la que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos enseña a pensar acerca de lo nuestro, solamente lo nuestro, mis hermanos. Así es que tenemos, mis hermanos, con el ejemplo que nos da la Escritura, de que cambiar de manera intencional. Lo vuelvo a repetir, no es azar, no es suerte, no va a ser casualidad. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de ser intencionales, tomar una decisión, cambiar el enfoque si queremos estar más contentos, mis hermanos, más alegres. Esto es lo primero, mis hermanos. Entonces, si queremos cambiar el enfoque, mis hermanos, si queremos estar alegres, tenemos que cambiar el enfoque de nosotros hacia los demás. Segundo lugar, si tú quieres ser más contento, estar más contento, más alegre, más feliz,
Entonces, mis hermanos, debo convertirme en alguien en que la gente confíe. Debo convertirme en una persona confiable. Así es. Debo convertirme en esto, mis hermanos. Debo convertirme en una persona verdaderamente confiable. Filipenses 13:15, mis hermanos, ¿lo pueden ver? Filipenses 13:15. No lo tengo en la pantalla, pero lo pueden ver allí en sus Biblias, mis hermanos. Filipenses 13:15. Vean ustedes lo que dice este pasaje, mis hermanos. Dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores, es decir, aquellos que transgreden las reglas, aquellos, mis hermanos, que no son confiables. El camino de los transgresores es duro. En otras palabras, el camino del traidor le va a traer ruina. ¿Saben, mis hermanos? Estoy completamente convencido de esto, que entre más personas confíen en ti, de verdad vivirás más contento. Habrá un sentimiento agradable en tu vida. Si la gente no confía en ti, es decir, no eres una persona confiable, no vas a ser alegre, no vas a estar feliz. Si nadie confía en ti, vas a vivir una vida bastante miserable. Mis hermanos, si tú y yo aprendemos a ser dignos de confianza, si aprendemos a ser confiables, a ser constantes, si desarrollamos esta cualidad en nuestras vidas, les aseguro, mis hermanos, viviremos mucho mejor, más alegres, más contentos, mis hermanos, así. Pablo usa otra vez este ejemplo de Timoteo. Lo podemos ver, Filipenses 2:22, mis hermanos. Dice allí este pasaje, pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando de los méritos de él. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Otra vez Pablo está poniendo como ejemplo a Timoteo. Dice, este es un hombre de acción. Ya conocen sus méritos. Yo lo he visto en toda clase de circunstancias, es lo que está diciendo Pablo. Y Timoteo es un verdadero hombre, es legítimo, es auténtico, es genuino, es digno de confianza, es confiable. Uno puede contar con ese hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Te pregunto a ti, la gente cuando te conoce, cuando conoce tu carácter y tu manera de actuar, ¿realmente eres confiable? ¿Saben las personas que eres esa clase de gente, de persona? ¿De verdad lo sabe? Pablo, mis hermanos, está hablando acerca de Timoteo. Dice, es una persona verdaderamente confiable. Ha sido probada, sus méritos, está diciendo aquí, ha sido verificado, ha sido revisado, es creíble, es acreditable. Deben ponerles este ejemplo, mis hermanos. Cuando uno va a un banco por un préstamo y espera que el banco le preste dinero, mis hermanos, van a hacer los bancos algo que se llama verificación de crédito. ¿No es así? Verifican, mis hermanos, el crédito. ¿Qué quieren decir? ¿Eres digno de crédito, de ser confiado, de que te confíe un crédito? Es decir, ¿vas a pagar? ¿Eres confiable? ¿Pagas tus cuentas? ¿Tienes un historial que cumples tu palabra? ¿Tienes un historial de hacer lo que dices? Porque el banco tiene que verificar esto. Si te presto dinero, ¿puedo confiar en ti en que me lo vas a pagar? Eso es lo que hace el banco, mis hermanos, cuando una persona es sujeta de crédito. Dice, esta persona es confiable. Bueno, quiero decirles esto, mis hermanos. Todas las personas que están a tu alrededor también hacen una verificación de crédito en nuestras vidas. Cada momento. No solo los bancos, mis hermanos, no solo los bancos. Muchas personas que están a nuestro alrededor constantemente están haciendo una verificación de nuestras personas. ¿Eres lo que dices ser? ¿Esta persona es confiable? ¿Es auténtica? ¿O solo es una mentira? ¿Solo está usando una máscara? ¿O es un hipócrita? Saben, mis hermanos, en los salones de teatro griego, un actor interpretaba muchas partes, ustedes lo saben, y salían con máscaras.
para expresar la emoción. A veces eran máscaras sonrientes, a veces eran máscaras tristes, máscaras que lloraban, mis hermanos, o máscaras que denotaban la cara, mis hermanos, de enojo. Eran así, se ponían una máscara, salía el actor y luego regresaba, mis hermanos, se ponía otra máscara, la ponía aquí y podían interpretar otro papel, hacían diferentes papeles, mis hermanos. En esa época a los actores, mis hermanos, se les llamaba hipócritas, se les llamaba así, y de allí deriva nuestra palabra hipócrita. De allí ha derivado en nuestros días, mis hermanos, nuestra palabra. Cuando vemos a una persona y realmente, mis hermanos, lo que vemos realmente no es lo que es la persona. Pablo, por el contrario, está diciendo, este Timoteo ha sido probado, ha sido revisado, le han hecho una validación, conocen sus méritos. Tenemos que aprender a ser consistentes, mis hermanos, consistentes y confiables, dignos de confianza, creíbles. ¿Sabes, mis hermanos, cómo podemos desarrollar una reputación de confiabilidad? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Dos cosas. Primero, mis hermanos, si lo quieren anotar, tenemos que vivir con integridad. Tenemos que vivir con integridad. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que cada uno de nosotros, ustedes, yo también, todos nosotros, tenemos que asegurarnos que nuestras acciones coinciden con nuestras palabras. Tenemos que asegurarnos, y lo voy a repetir, que nuestras acciones coinciden con nuestras palabras. Quizás yo puedo decir algo, pero me comporto de una manera diferente. Esa persona no vive con integridad. No vive con integridad. Ahora, quiero decirles que integridad no significa que uno sea perfecto. No significa que uno sea perfecto y que uno esté caminando 10 centímetros arriba del suelo. No significa esto. Si la perfección fuese necesaria para la integridad, mis hermanos, ninguno de nosotros sería íntegro, porque nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Pero integridad, mis hermanos, significa esto: que nuestras acciones coinciden con nuestras palabras. Es así. Eso es lo que significa integridad, mis hermanos, precisamente. Proverbios 25:13. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Es decir, como un helado en el desierto. Ayer teníamos calor, mis hermanos, llegaron mis hermanas así con unas paletas y todos comían una paleta, refrescante. Eso es lo que dice el pasaje: como frío de nieve en tiempo de la siega, es decir, cuando hace calor. Así es el mensajero fiel, el mensajero confiable, dice el pasaje, mis hermanos. ¿No es este un gran versículo? Yo te pregunto, ¿la gente puede confiar en ti? Lo que está viendo la persona es que tus acciones coinciden con tus palabras. ¿De verdad pueden confiar así? ¿Saben, mis hermanos? Quisiera invitarlos. Proverbios 25:19. ¿Pueden verlo en sus Biblias? Proverbios 25:19, si lo pueden ver. Y si quieren anotar esta cita por allí y luego la quieren ver, déjenme leérselas. Proverbios 25:19. Si lo ven en sus Biblias, y 25:19. Si lo quieren ver allí, Proverbios 25:19. Dice así, mis hermanos, este pasaje: como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Qué es el prevaricador? El mentiroso. Es inestable. ¿Han tratado de masticar algo con un diente roto? ¿No puede uno bien? O alguien, mis hermanos, que tiene pues una herida en una pierna, se ha fracturado o le duele la rodilla o se la ha lastimado, mis hermanos, ¿cómo camina uno? Inestable, con inestabilidad. Entonces, mis hermanos, así es.
La mayor estabilidad, ¿saben qué es? Es la confiabilidad. Cuando una persona es de fiar, eso significa que es estable, mis hermanos, es así. Ahora, segundo lugar, no solo, mis hermanos, debemos vivir con integridad. Segundo lugar, debemos cumplir con nuestras promesas. Si queremos, mis hermanos, convertirnos en personas en que la gente confíe, debemos cumplir con nuestra palabra, mis hermanos. Salmo 15:4, lo podemos leer, mis hermanos, dice allí: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, es que uno empeña la palabra y está saliendo perjudicado, pero uno ha empeñado su palabra, dice, no por eso cambia, dice el pasaje. No por eso cambia. Ha prometido algo, ha empeñado su palabra y aunque salga perjudicado, dice el pasaje, mis hermanos, entonces no por eso cambia, aunque jurando aún en daño suyo. Significa esto que uno cumple las promesas y aunque a uno le cueste, mis hermanos, más de lo que pensaba que le iba a costar, uno se mantiene en su palabra, en su promesa, mis hermanos. Así es que tenemos que cambiar el enfoque, mis hermanos, de nosotros mismos hacia los demás. Y en segundo lugar, tenemos, mis hermanos, si queremos estar más contentos y alegres, tenemos que convertirnos en personas en que la gente confíe en nosotros, ser personas confiables. Tercer lugar, ¿quieres ser más contento, más feliz, más alegre? Mis hermanos, tenemos que trabajar en bien de los demás. Con los demás. Tenemos que trabajar bien con los demás. Esta es la segunda cualidad que tú y yo debemos, o la tercera cualidad que debemos aprender, mis hermanos. ¿Saben? Esto no nos lo enseñan en la escuela. ¿Dónde lo aprende uno? En la casa. Pero si los padres no enseñan a sus hijos esto, no lo van a aprender en ningún otro lado. No lo van a aprender en la escuela, mis hermanos, no es así. Debemos aprender cómo trabajar bien con otros, mis hermanos. Si queremos estar más contentos, debemos aprender esto. Es una cualidad, mis hermanos. Me piden muchas cartas de recomendación y una cualidad que pongo, mis hermanos, es que esta persona puede trabajar bien en equipo. Puede trabajar bien con los demás, puede trabajar bien con las demás personas, mis hermanos. Es decir, son confiables, pero además pueden trabajar bien con otros, mis hermanos. ¿De qué estoy hablando aquí? Debemos que tener la habilidad, mis hermanos, de poder trabajar bien con otros. La habilidad de colaborar, de trabajar juntos. Alguien aquí, mis hermanos, no me acuerdo si fue Cervello o alguien más lo dijo, no lo recuerdo, mis hermanos, o fue Jackie, dice, bueno, pues ustedes hicieron lo que tenían que hacer el día de ayer, trabajando, haciendo las cosas, unos haciendo una cosa, otros otras, mis hermanos. Necesitamos hacer esto. Ahora, ¿qué necesitamos aprender para trabajar bien con otros? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, tenemos que aprender a cooperar. Tenemos que aprender a cooperar, mis hermanos. Esto es algo que no es algo que se haga de manera automática, mis hermanos. ¿Sabes? Esta es una meta de los padres. Los padres, mis hermanos, deben enseñar a sus hijos a cooperar. No se aprende otra vez esto en la escuela, se aprende en la casa. Y uno debe aprender a cooperar. ¿Dónde aprende uno? En la casa. Y los padres son los responsables de enseñar a sus hijos a hacer esto, a aprender a cooperar. Pablo está mostrando aquí a Epafrodito, dice allí en el versículo 25, mis hermanos, hablando de Epafrodito, dice: tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hay que recordar, Pablo estaba preso en Roma. Y lo que está diciendo aquí, mis hermanos, Pablo de Epafrodito dice tres cosas. Es mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia, mi compañero de lucha, de guerra. Es decir, Epafrodito había estado con Pablo acompañándolo en su prisión. ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando de Epafrodito, mis hermanos, que trabaja bien con los demás.
Ahora, mis hermanos, mientras más aprendamos esto, de verdad, más contentos estaremos. Yo lo veo, mis hermanos, personas que no pueden trabajar con otros, la llevar, ¿verdad? Viven vidas miserables. No pueden cooperar con otros, en los trabajos, en las iglesias, mis hermanos. Y muchas iglesias pueden sufrir por esto, porque hay personas que no aprenden a cooperar. Y también en los trabajos, mis hermanos. Ahora, quiero llamar su atención. Pablo utiliza aquí 3 metáforas. ¿Cuáles son las 3 metáforas? Están subrayadas allí en el texto, si las quieres subrayar. Dice, la primera metáfora es mi hermano. La segunda metáfora, mis hermanos, es mi colaborador. La tercera, mis hermanos, es mi compañero de milicia. ¿Qué está diciendo? Que la vida y el ministerio, mis hermanos, es una familia, es una comunidad y una lucha. Es una familia, una comunidad y una lucha. Sí, mis hermanos, por ejemplo, en una iglesia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Por eso. Porque es la familia de Dios. Por eso, mis hermanos. Y fíjense bien, Pablo está diciendo mi hermano, le dice allí a Epafrodito. Luego, ¿qué más es una iglesia? Es una comunidad. Compañeros, todos nosotros de trabajo, compañeros, sirviendo al mismo Señor, juntos, mis hermanos, con tareas, tenemos la misma gran comisión, el mismo espíritu y el mismo objetivo común, compañeros. Y luego agrega, mis hermanos, además de ser una familia y una comunidad, hay una batalla. Por eso Pablo dice de Epafrodito, mi compañero de milicia, de lucha. ¿Sabes? La vida es una lucha. Sí lo es. Las cosas no siempre van a ir bien en la vida. Tendremos accidentes, enfermedades, descalabros económicos, problemas familiares, tendremos muchas cosas. Y tenemos el mismo enemigo común, el maligno, mis hermanos. Y sabes, tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos que defendernos el uno al otro, tenemos que alentarnos unos a otros, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Necesitamos aprender esto. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos aprender? Tenemos que aprender a ser considerados, mis hermanos. Perdón, me faltó este pasaje. Mateo 5:9 dice Jesús, mis hermanos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando tú estás en tu familia, en tu trabajo, ¿eres así, pacificador o no? ¿Cooperas o no? ¿Estás viviendo así? Ahora, vamos a ver, mis hermanos, tenemos que aprender a ser considerados. Si lo puedes anotar. Entre más considerado seas con otras personas, más contento vivirás. Entre más desconsiderado seas con las personas en tu vida, allí en tu trabajo o allí en tu casa, de la verdad, te aseguro que más infeliz vas a ser. Más infeliz vas a ser. Pablo, mis hermanos, está diciendo que tenemos que ser considerados como Epafrodito. Vamos a ver esto, mis hermanos. Dice que allí el versículo Filipenses 2:26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí hay 2 ejemplos de consideración. Pablo, mis hermanos, está siendo considerado con Epafrodito. Epafrodito quiere volver a su casa. Vivía en la ciudad de Filipos, esa era su casa y anhelaba verlos. Y Pablo estaba siendo considerado por la preocupación de Epafrodito, su compañero de trabajo. Pero en segundo lugar, Epafrodito, mis hermanos, estaba siendo considerado por la preocupación de los filipenses, porque ustedes ven el pasaje, dice, mis hermanos, que se angustió mucho porque oyó que los filipenses, o bueno, sabía o entendió que los filipenses habían oído que se había enfermado, y entonces, mis hermanos, se angustió mucho. Es un ejemplo de consideración. Estaba siendo considerado, mis hermanos.
¿Sabes? Mientras más considerado seas tú, vas a aprender a ser con las necesidades de las personas. Mientras más considerado seas con las necesidades de otros, con sus miedos, con sus dudas, entre más considerado aprendas a ser como esposo o como esposa, de verdad vas a estar más contento. Allí en tu matrimonio, si eres considerado. Si tú eres desconsiderado, déjame decirte, vas a tener un matrimonio infeliz. Va a ser una tortura tu matrimonio. Va a ser eso tu matrimonio. Debemos aprender mucho este pasaje, 1 Corintios 1:10. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Este versículo describe tu familia, describe tu actitud en tu casa o no. Normalmente lo que hacemos, mis hermanos, es que tomamos los versículos y los aplicamos solamente a la iglesia cuando estamos aquí. Tomamos el versículo y dice, bueno, pues sí, con los hermanos en la iglesia tengo que ponerme de acuerdo, que no haya divisiones, estar unidos. Está bien, pero ¿y qué de tu casa? Los versículos que están aquí son para que los apliquemos primeramente en nuestra familia. Te pregunto, ¿qué de tu trabajo? ¿Eres así? ¿Cooperas haciendo esto? ¿Estás siendo considerado o no? ¿Sabes? Todo matrimonio debería aprender este versículo. Todos deberíamos aprenderlo, deberíamos memorizarlo, mis hermanos. Debemos aprender a ser considerados, ya que por naturaleza tú y yo no lo somos. Tenemos que aprender a cultivar esto en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con los demás. Cultivar esto, mis hermanos. Cuando uno siembra un jardín, mis hermanos, de vegetales, uno lo necesita cultivar. No crece solo. No, mis hermanos, uno tiene que preparar la tierra, romper, mis hermanos, el suelo duro que está, añadir nutrientes, agua, mis hermanos, darle alimento a las semillas, cultivarlo. Eso es lo que se necesita. Si tú trabajas para cultivar esto, la consideración en tu matrimonio, déjame decirte, va a ser mejor, va a ser mejor. ¿Cuál es el problema en la mayor parte de los matrimonios hoy en día? ¿Sabes? Dejan de trabajar, dejan de cultivar esto, dejan de trabajar en el matrimonio y entonces, ¿qué sucede? El matrimonio deja de funcionar. Las relaciones necesitan ser cultivadas. Cuando tú no trabajas en tu matrimonio no va a funcionar. Tienes que trabajar en él, tienes que cultivarlo, eso es obvio, mis hermanos. Muchas personas prefieren darse por vencidas en su matrimonio que trabajar en él. ¿Qué estás haciendo tú? La verdad, mis hermanos, debemos trabajar en nuestro matrimonio, cultivarlo. Y una manera de hacerlo, mis hermanos, es siendo considerado y no grosero. Hay algunas personas que dicen, yo solo digo lo que pienso, digo la verdad, lo que pienso. Y saben, para aquellos que dicen esto, hay solo una palabra: eres grosero si lo dices, si tú haces eso. Si tú estás pensando, digo lo que pienso, déjame decirte, eres un grosero, porque te estás llenando de orgullo de eso. ¿Eso te enorgullece? ¿De verdad te enorgullece? ¿Sabes? Cualquiera puede decir lo que piensa, hasta un loro, hasta un perico lo dice. Un loro, ¿sabes? Puede maldecir también. Un loro puede decir groserías. Cualquier necio y tonto puede decirlas. Pero se necesita, quiero decirte, se necesita inteligencia y se necesita un carácter para ser considerado, para no hablar de más. No solo para decir lo que piensas, sino para detenerte y antes de hablar pensar. ¿Cómo va a afectar lo que yo digo mi relación con esta persona?
Saben, mis hermanos, Pablo tiene un ejemplo para esto. 1 Corintios 10:33. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice allí: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Él está anteponiendo su comodidad a la de los demás, mis hermanos. Es así. Finalmente, mis hermanos, en último lugar, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que aprender para poder vivir alegre? Déjame decirte la última cosa, tengo que vivir por algo que valga la pena morir. Déjame repetirlo, tengo que vivir por algo que valga la pena morir. Es decir, tenemos que aprender a vivir por algo que valga la pena morir. Una vez vi una película, y creo que se los he relatado a mis hermanos. Esta película, había un pastor negro en Atlanta, y esto fue verdad, mis hermanos, allí en el estado de Georgia, en Estados Unidos, donde un pastor, mis hermanos, y me aprendí mucho la frase. He buscado la película, no la he encontrado, la encontré en Netflix, sí, pero no la puedo descargar en México, solo en Estados Unidos. Y aunque uno pague, mis hermanos, no la puede uno descargar. Pero dice allí una frase semejante a esto: si tú has encontrado una razón para morir, entonces has encontrado una razón para vivir. Es decir, si tú has encontrado algo por lo cual puedes entregar tu vida y morir por eso, entonces has encontrado una razón para vivir, un propósito. Una ocasión hablé con un hombre, mis hermanos, muy exitoso, un hombre muy exitoso. Y él me decía que había subido por la escalera del éxito, pero cuando había llegado a la cima, se encontró que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Sabes, muchas veces nos comprometemos a lo grande por causas que son pasajeras, inútiles. Lo que quiero preguntarte es esto: ¿estás dando todo el tiempo, toda tu energía, todos tus pensamientos a cosas de primera, a cosas que van a perdurar por la eternidad, o a cosas que se van a acabar pronto? Las cosas que están haciendo hoy, las cosas a las que te estás dedicando hoy y que tú consideras importante y que consideras tu prioridad, ¿cuánto van a durar? ¿Van a importar en 10 años? ¿En 5 años? ¿Esas cosas van a ser importantes? ¿Saben, mis queridos hermanos? El mejor uso de nuestras vidas es invertirlo en lo que perdura. Necesitamos vivir por algo que vale la pena morir. Uno no está listo para vivir de verdad, hasta que ya conoce uno algo por lo que vale la pena morir. Si tú nunca has pensado en eso, déjame decirte, estás a la deriva. No estás viviendo, solo existes. Estás consumiendo oxígeno, estás consumiendo recursos, pero no estás listo para vivir hasta que conoces algo por lo que vale la pena morir. Pablo está terminando esto. Versículos 27 y 30, mis hermanos, de Filipenses 2. Dice allí: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. ¿De quién está hablando? De Epafrodito. Estuvo enfermo, a punto de morir, dice allí el versículo 27. Y luego en el 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, si tú lo puedes subrayar, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La iglesia de Filipos, mis hermanos, la ciudad de Filipos estaba más o menos a 1,600 kilómetros de Roma. 1,600 kilómetros. No había aviones, no había trenes, no había automóviles, mis hermanos. 1,600 kilómetros. Y tenían que hacer este viaje. La iglesia de Filipos, mis hermanos, había enviado esta ofrenda por medio de Epafrodito a Pablo, mis hermanos. Y quizás la iglesia estaba pensando: ¿quién va a llevar la ofrenda?
Y Epafrodito quizás levantó la mano y dijo, yo lo voy a hacer, voy a caminar esos 1600 kilómetros desde Filipos hasta Roma para entregar esta ofrenda a Pablo. El pasaje dice que estuvo exponiendo su vida, arriesgando su vida, mis hermanos, arriesgando su vida por Jesucristo para hacer algo en beneficio de otra persona. Mis hermanos, todos somos seguidores de Cristo. Y realmente lo que vale la pena, mis hermanos, la razón de nuestro existir es Cristo y solo Cristo. Es por eso, y déjame decirte que no es casualidad que estés aquí. Si tú has hecho una decisión por Cristo, déjame decirte que tampoco es casualidad. Porque el Señor Jesucristo, Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras su hijo o su hija. El Señor ya te había elegido. No hay ningún mérito. Tú y yo no tenemos mérito alguno en decir yo recibí a Jesucristo, no, porque Jesús ya te había elegido a ti desde antes de la fundación del mundo. Y quiero decirte que el perdón de nuestros pecados, la vida eterna que tenemos tú y yo, es por Cristo y solo por Cristo, por medio de gracia. No porque lo merezcamos, no. Ninguno de nosotros lo merece. Es por pura gracia y misericordia. Así es que quiero preguntarte hoy, si tú eres cristiano, ¿qué compromiso has empezado que no has terminado? ¿Qué compromiso has hecho que necesitas cumplir? Quizás es con tu cónyuge, ese compromiso que hiciste con tu esposo o con tu esposa. Ese compromiso que tú hiciste, que dijiste, voy a trabajar por esto, para que vayan mejor las cosas. Quizás es un compromiso que has hecho con alguno de tus hijos o con algún amigo. O quizás es un compromiso que has hecho con Dios y no lo has cumplido. ¿Qué es eso que te falta por terminar? Ese compromiso, esa promesa que hiciste y que no has terminado. Pero quiero preguntarte en segundo lugar, y es en relación con Cristo. ¿Es tu compromiso con Cristo lo suficientemente profundo y grande como para causar que arriesgues tu vida por Él? Es decir, ¿estás totalmente comprometido con Cristo? ¿Verdaderamente comprometido con Cristo? No es con la iglesia, no es conmigo, no es con algún diácono o algún maestro de la iglesia, no. Es con Cristo. ¿Verdaderamente te has comprometido con Cristo lo suficientemente profundo como para causar que arriesgues tu vida por Cristo? La verdad, mis hermanos, lo que Dios espera de ti y de mí es un compromiso igual que Él hizo contigo y conmigo. Dios está tan comprometido contigo y conmigo que envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Tan comprometido que Jesucristo murió por nosotros. Dios está tan comprometido con nosotros que cada día, mis hermanos, nos irá perfeccionando en carácter para que nos parezcamos a Jesucristo. Y está tan comprometido el Señor contigo y conmigo que cuando cerremos nuestros ojos aquí a esta vida, los abriremos para ver al autor de la vida cara a cara, en la eternidad. Ese es el compromiso con Dios. Pero de nuestra parte, ¿estás comprometido verdaderamente con Jesucristo para arriesgar tu vida por Él? En lo que sea, hasta las últimas consecuencias. Quiere el Señor que sí, quiera Dios que sí, que tú y yo, todos nosotros, esta iglesia, esta congregación y los que van a ver este video allá en redes sociales o lo van a ver después, quiere el Señor que puedan comprometer su vida a Cristo. Y esto es a lo que te estoy invitando hoy en esta mañana. Quiero terminar con este pasaje. Dice la Escritura, porque todo aquel que quiera salvar su vida, dice el pasaje, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí
y del Evangelio la salvará. ¿Sabes cómo se llama esto? Compromiso. Compromiso con Cristo. Y esto es a lo que todos debemos llegar, mis hermanos queridos. Comprometer nuestras vidas con Jesucristo. Si hacemos esto, de verdad quiero decirte, si aprendemos esto, mis amados hermanos, de verdad aprenderemos el verdadero secreto. Y esta es la clave para vivir contento y alegre, no importando las circunstancias. Vamos a orar, mis hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Mi Señor y mi Dios, gracias por tu palabra, mi Señor, y gracias por este ejemplo que pones en tu palabra de Timoteo y Epafrodito. Mi Señor, seguramente aquí, en esta iglesia, hay algunos que desean estar más contentos, más alegres, más felices. Ayúdanos, Señor. Ayuda, por favor. Ayúdanos en Cristo Jesús a vivir de una manera diferente, distinta, de tal manera que tú seas honrado y glorificado y que podamos vivir con más contentamiento, con más alegría. Ayúdanos, Señor, a aprender, Padre Celestial, a aprender estas cualidades de estos hombres, de estos varones, para que también las podamos tener nosotros. Ayúdanos, Señor. Desarrolla en nosotros un carácter, Señor, que nos haga vivir más alegres, más contentos. Ayúdanos, Señor. Déjanos enfocarnos en ti, Señor, y no en nosotros mismos. Déjanos enfocarnos también en otras personas para servirlas, amarlas también. Ayúdanos, mi Señor, a enfocarnos en otros para cubrir sus necesidades, las de nuestras propias familias, de nuestros compañeros de trabajo, Señor, y no solo estar pensando egoístamente en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos en ello. Necesitamos aprender esto. Necesitamos también, mi Señor, aprender a cumplir nuestras promesas, a vivir con integridad. Ayúdanos, mi Señor. Necesitamos también aprender, Padre Celestial, a llevarnos mejor con los demás, a ser considerados, a cooperar, a aprender esto, mi Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial. Mis hermanos que están casados, por favor, mi Señor, ayúdales, Señor, a que puedan tener el mismo deseo con sus cónyuges. Allí, mi Señor, por favor, ayúdales. Ayúdales, Padre Celestial, a los matrimonios de esta tu iglesia. Quizás algún matrimonio está pasando por dificultades. Pues, mi Señor, te pido que tu mano bondadosa esté con cada matrimonio en esta congregación. Por favor, mi Señor, ayúdales. Que puedan ser considerados unos con otros, cooperar el uno con el otro allí en la propia familia. Por favor, mi Señor. Pero también, Señor, úsanos, Padre. Úsanos a todos nosotros para tu servicio. Tú has dado talentos, dones, capacidades. Úsanos, mi Señor, como tú quieras. Úsanos, mi Señor, a todos los que estamos aquí. Señor, tú te has comprometido tanto con nosotros que enviaste a Cristo Jesús a morir por nosotros para perdonar nuestras faltas y pecados y para llevarnos junto a ti por la eternidad. Ese es tu compromiso, mi Señor. Y esto es debido a tu gracia, a tu misericordia y a tu gran bondad. Pero te has comprometido en ello. Señor, de la misma manera, permítenos a mis hermanos y a mí, mi Señor, estar dispuesto a arriesgarlo todo por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a ti. Úsanos, Señor. Pero también te quiero pedir, Padre Celestial, si alguien aquí no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, si alguien no ha tomado la decisión de seguir a Jesucristo, te pido que la pueda tomar hoy. La decisión de seguir a Jesucristo, te pido que la pueda tomar hoy. Que pueda entender, mi Señor, que la única oportunidad que tiene para vivir de una manera diferente, distinta y para poder llegar a ti es a través de Cristo. Si alguien está tomando esta decisión, Señor, por favor,
Por favor, Padre Celestial, ayúdale en esta decisión, hoy mismo, que no lo pueda dejar para otro día, que pueda seguir a Jesucristo hoy. Por favor, mi Señor, te lo pido en Jesucristo también. Y gracias por lo que estás haciendo en nosotros cada día. Ayúdanos, mi Señor. Pon en cada corazón de tu paz, pon en cada corazón, en cada mente, mi Señor, tranquilidad, entendiendo que cada circunstancia de la vida está en tus benditas y preciosas manos. Todas las cosas están ahí. Ayúdanos, mi Señor, en ello, por favor. Te pido, mi Señor, que en las circunstancias de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, tú estés allí presente. Ayúdales, por favor, mi Dios eterno. Guarda a cada uno en el hueco santo de tu mano y permite que el corazón de mis hermanos esté lleno de alegría, de contento. Que el corazón de mis hermanos esté lleno de gozo, Padre Celestial. Enséñanos, mi Señor, a vivir de una manera distinta, diferente para ti, y que podamos vivir llenos de contento, mi Señor, no por las circunstancias de la vida, sino porque tú estás apoyándonos, guardándonos, protegiéndonos. Gracias, mi Señor. Alabado seas. Bendice cada familia, a cada adolescente, a cada niño. En los padres de esta congregación pon un deseo intenso, mi Señor, de enseñar a sus hijos a vivir la vida. Pon un deseo intenso, mi Señor. Ayúdanos a todos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a terminar